Vamos a pasar a explicar en esta segunda parte cómo generar un control de producción basándonos en una fórmula de fabricación. En la primera parte hemos visto cómo se genera una orden de producción, pero de forma manual, es decir, teniendo unas materias primas que están en nuestro almacén y para ello esas materias primas las empleamos para hacer un producto terminado en base a una tarea. Ahora vamos a hacerlo de forma semiautomática, es decir, que nosotros a partir de una fórmula que tenemos grabado en nuestro sistema control de producción, ficheros maestros, fórmulas de fabricación, nosotros vamos a obtener una serie de datos que introducimos previamente en base a una proporción en el cual esta base nos va a servir para generar una producción de forma semiautomática. Para ello definimos un producto determinado, un producto que tenemos dado de alta en nuestra base de datos, que para cada 100 kilos de fabricación nosotros vamos a emplear estas materias primas, 70 y 90, tanto esta como esta. Y a su vez, una vez utilizada la tarea de fabricación, obtenemos un producto terminado, una serie de productos terminados, que una proporción de 100 y de 30, es decir, del segundo producto terminado 2. Para ello empleamos una serie de gastos de producción en proporción de 1, es decir, una unidad a este precio, que ese gasto va a ser exponencial a la cantidad fabricada, es decir, de cada 100, 1, y el número de personas que vamos a utilizar para hacer esa tarea de fabricación o para hacer esos productos terminados van a ser 2 personas a 4 euros y con un precio, 2 personas 4 horas a un precio de 4 euros. Una vez que tenemos grabada esta fórmula, pues pasamos a generar una orden de producción, supeditado evidentemente a este producto que tenemos bajo esta fórmula. Para ello vamos a procesos de producción, nos vamos a órdenes. Esto ya lo hemos explicado en el tutorial anterior de cómo se genera de forma manual. Entonces vamos a hacerlo de forma automática. Lo que vamos a hacer es dar de alta una orden. Esa orden simplemente le ponemos la fecha, el número que le corresponda, el artículo que tomamos es el producto terminado que tenemos definido en la fórmula, el número de lote lo cogemos de forma automática, el código de producción lo ponemos manual y la cantidad ordenada es la que nos va a servir para generar dicha proporción. Es decir, si nosotros le decimos que ordenamos fabricar 1200 unidades o cantidad, entonces a partir de ahí, de esta fórmula, de esa cantidad, el sistema nos generará todas las entradas y salidas, todos los inputs y outputs de la producción, es decir, todas las materias primas que necesitamos emplear como los productos terminados, que tengamos bajo esa fórmula y bajo la proporción que nosotros hemos indicado en la cantidad. Vemos que de entrada ya nos genera una tarea, es decir, no tenemos ya que introducir la tarea, porque la tarea está supeditada también a la propia fórmula, y a la hora de activarla tenemos la opción de generar la fabricación de forma automática, que esto simplemente darle a este botón, el sistema nos habrá generado en el input y en el output, es decir, en tanto lo que corresponde a materia prima como producto terminado, las cantidades necesarias para fabricar o para obtener la cantidad fabricada que hemos dado en esta orden. Vemos que de producto terminado sacamos lo que la orden nos dice y el segundo producto terminado va proporcionalmente a lo que hemos puesto en la fórmula inicial y a la cantidad que hemos indicado. Estas cantidades podemos modificarlas, evidentemente, simplemente son proporciones aplicadas a una fórmula. Si nosotros los datos que nos vienen de la fábrica son distintos a lo que la fórmula ha sido aplicada, pues evidentemente nosotros podremos modificar tanto los almacenes donde hemos obtenido la mercancía, que en este caso lo cambiamos, como los lotes que hemos empleado para dicha fabricación, es decir, si ahora seleccionamos el lote que hemos empleado para dicha fabricación, simplemente le pondremos la cantidad empleada, en este caso puede ser la misma o puede ser otra, ya estamos cambiando la orden de por sí, el precio evidentemente sigue siendo el que hemos obtenido y lo mismo haremos evidentemente con la segunda línea. Tenemos 1080, con lo cual lo que hacemos es seleccionar el lote de ese producto. Podemos coger los 1080 o a lo mejor hemos empleado menos, en este caso. Y a partir de ahí generamos el lote, puede ser el mismo,
Y a partir de ahí, si grabamos la tarea de los productos que hemos empleado de materia prima, veremos que los costes se nos van a ajustar de forma automática a los productos finales, a lo que es el producto obtenido. Vemos que los turnos, las horas que hemos grabado, o sea, las horas que hemos utilizado para fabricar este producto va también proporcionalmente a la fórmula, que puede ser los mismos de la fórmula o pueden ser menos. Por ejemplo, imaginemos que han sido 20 horas simplemente y entonces, evidentemente, o los gastos también son proporcionales a la fórmula. Podemos hacerle que esas cantidades sean menores o sean las mismas, conservarlas como tal. Si lo hacemos así, simplemente al grabarlo, se vuelven a ajustar los costes de forma automática, de la misma forma que haríamos con la forma manual. Simplemente que en este caso estamos corrigiendo datos que provienen de una fórmula en vez de estar introduciendo de forma manual como hacíamos en el primer tutorial. Vamos a introducir una variable más, que es la proporción del producto terminado. Vemos que en este caso tenemos dos productos terminados, que los tenemos grabados, los dos de distintas cantidades, pero el coste aplicamos el mismo, porque estamos conservando el criterio de que el coste de la entrada y el coste de la salida es el mismo. Pero podemos determinar un coste distinto, es decir, hacer una proporción también en el coste. Es decir, que el primer coste, el primer producto, soporta, por ejemplo, un 50% un grupo, un 50 o por ejemplo un 80% del coste, y el otro producto terminado soporta solamente un 20% del coste. Simplemente poniendo las cantidades 80 y 20 y grabando de nuevo la orden, veremos que el sistema sigue repartiendo de la misma forma el coste de entrada con la salida, pero evidentemente los costes varían. Le asigna el 80% del coste, se lo asigna al primer producto y el 20% al segundo producto, conservando evidentemente siempre el criterio de que el coste de la entrada y el coste de la salida sea siempre el mismo. Dicha forma de trabajar es de bajo fórmulas, es muy cómoda, sobre todo para procesos productivos que son siempre estándares y para no tener que andar grabando los datos de forma manual, sino que se hacen de una forma proporcional y siempre se utilizan las mismas materias primas o los mismos productos terminados. En la siguiente tutorial vamos a ver el mismo sistema de formulación, pero aplicándolo sobre previsiones, es decir, hacer previsiones sobre las fórmulas y grabar tanto la producción como lo que hemos previsto para ver las diferencias. Sin más, un saludo.